La primera entrevista marca el inicio de una relación estrecha y prolongada en el tiempo, por lo que de su éxito dependerá la efectividad de todo el proceso posterior, sea este de evaluación o tratamiento, de allí que considere que abordar este aspecto en una masterclass es siempre necesario. Junto contigo me adentraré en este tema hoy. Soy Judy Fraga, neuropsicólogo infantil, y te contaré todo lo que teóricamente conozco, además de mi experiencia práctica, tras 35 años de ejercicio profesional. Elaboré además una guía con información teórica y práctica donde podrás encontrar modelos útiles que podrás usar tal cual o podrás adaptarlos a tu estilo y condiciones de trabajo. Puedes solicitar la guía si lo deseas junto con tu certificado al finalizar la masterclass por un precio accesible. Los puntos acerca de los cuales hablaré hoy y que pretenden abarcar los aspectos esenciales de la primera entrevista y su consecuente anamnesis, podemos resumirlos como ves aquí. También podrás revisarlos con todo detalle en la guía que preparé para abordar este importante tema. Comenzaré por lo básico, definiendo a qué nos referimos con entrevista, específicamente una entrevista psicológica o psicopedagógica. No obstante, si eres profesional de otra área de la salud, también esta información es importante o igualmente útil para ti y solo tendrás que adaptarla a tu ámbito de experticia. La entrevista psicológica es aquella basada en la relación entre dos o más personas, donde uno de los integrantes, el psicólogo, realiza preguntas con el objetivo de obtener información. Por tanto, se produce un intercambio entre la persona que solicita ayuda, que podemos llamar el consultante, el cliente o paciente, según el caso, y el profesional que lo ofrece. Es una técnica muy usada por su gran eficacia a la hora de obtener información complementaria, gestos, posturas corporales, expresiones, especialmente cuando es cara a cara, mediante la que se puede analizar el comportamiento del entrevistado. El vocablo entrevista proviene del francés y significa verse el uno al otro. Entre las definiciones más conocidas de entrevista están las de Sullivan y Pop, en las cuales se recogen los siguientes aspectos. Una conversación y o relación interpersonal entre dos o más personas, con unos objetivos determinados, en las que alguien solicita ayuda y otro la ofrece, lo que configura una diferencia explícita de los roles intervinientes. Estos roles marcan una relación asimétrica, puesto que uno es el experto, el profesional, y el otro el que necesita ayuda. La entrevista se caracteriza por ser una técnica previa al diagnóstico e incluso previa a cualquier modalidad de intervención, imprescindible en el proceso de evaluación por la cantidad de información y conocimiento personal que aporta del consultante en un breve espacio de tiempo. Se desarrolla a través de una conversación con una finalidad, ya que se centra en la demanda del sujeto, en la explicación de su problema. La información que aporta el sujeto plantea desde su punto de vista cuál es la elaboración personal de los acontecimientos por los que consulta. Es una técnica que recoge abiertamente la petición de ayuda del entrevistado. No se buscan solo datos precisos y contrastados de los problemas, sino información acerca de cómo percibe el propio sujeto el malestar o la molestia por la que está consultando. Esta información es por un lado amplia y general y por otro específica y concreta, lo que convierte a esta técnica en un instrumento insustituible de la evaluación. Los objetivos de la entrevista inicial varían de algún modo en función del modelo teórico del profesional, pero existe un acuerdo en considerar algunos objetivos básicos y comunes. La finalidad del entrevistador es identificar, clarificar la solicitud del entrevistado, comprender sus problemas y sus sentimientos, elaborar las hipótesis pertinentes sobre la consulta, confirmarlas en sucesivas sesiones o con otras técnicas a fin de proponer estrategias de resolución del conflicto o de la promoción de la salud. En un prefijado espacio de tiempo y lugar se intenta comprender y dar respuestas a las necesidades de las personas que demanda atención.
Como en cualquier otro aspecto, podemos establecer los tipos de entrevista según diversos criterios. Veamos los más comunes. Por el grado de estructuración. Vamos a tener entonces entrevista estructurada, en la que el entrevistador se ajusta a un guión preestablecido y generalmente estandarizado a la hora de formular las preguntas. Dentro de este tipo de entrevista existen dos modalidades importantes. La entrevista mecanizada, en la cual el paciente se sitúa ante un ordenador o una computadora para responder a las preguntas, y el cuestionario guiado por el entrevistador, donde el paciente va respondiendo al interrogatorio del examinador o contesta por sí mismo, pudiendo preguntar las dudas al entrevistador. También tenemos la entrevista semiestructurada. El entrevistador tiene un guión previo con cierto grado de libertad para proponer cuestiones al momento durante el tiempo de la entrevista. Y finalmente, según el grado de estructuración, tenemos la entrevista libre, donde el entrevistador permite hablar al entrevistado en función de sus propias necesidades, formulando preguntas abiertas de amplio espectro. Según la finalidad, tenemos entrevistas diagnósticas que están orientadas a establecer un diagnóstico posterior sobre un cliente paciente ante un problema que se consulta. La entrevista consultiva, cuyo objetivo prioritario es dar respuesta a una pregunta en relación a un tema específico y generalmente no se va a proseguir con un trabajo clínico posterior. También tenemos la entrevista educativa o de orientación vocacional. Consiste en indagar acerca de la situación educativa y su problemática u orientar qué estudios elegir o qué ámbito profesional es el más idóneo para un sujeto atendiendo a sus capacidades, intereses, valores, sin desestimar a su vez el contexto social en que se sitúa esta persona. Finalmente, tenemos la entrevista terapéutica y de consejo, que tiene por finalidad operar un cambio en una dirección acordada por ambos, entrevistador y entrevistado. En función a la temporalidad del proceso, tenemos la entrevista inicial, que es la que nos ocupa hoy, que es aquella que abre el proceso relacional y que identifica el objeto y objetivos de dicha reunión, encuadrando un tipo de interacción entre entrevistado y entrevistador. Esto es, la entrevista en la que nos encontramos hoy. Luego tenemos las entrevistas de información complementaria. Son aquellas que se realizan para conocer más datos o de manera más completa al sujeto con el que se está trabajando. En esta categoría entran entrevistas con familiares, con otros profesionales, por ejemplo, con los maestros. Luego tenemos la entrevista sobre la biografía del sujeto o anamnesis. En ella se recorren los hitos evolutivos más significativos del proceso de maduración, se comprueba cómo ha ido el desarrollo temprano, la progresiva autonomía e independencia. Generalmente se sigue un esquema ordenado por áreas de desarrollo y organizado cronológicamente. En la evaluación infantil-juvenil, por ejemplo, es imprescindible para el diagnóstico. Finalmente, en esta categoría tenemos la entrevista de devolución. En ella el profesional ofrece información elaborada sobre la evaluación, el diagnóstico, el pronóstico y sobre todo las estrategias terapéuticas que se plantean. También tenemos aquí la entrevista de alta clínica o cierre, que es aquella que pautamos para despedir física y administrativamente al paciente y cerrar con ello el caso. Finalmente, en función de la edad del entrevistado, quizás una de las más importantes para nosotros hoy, tenemos entrevista a niños y adolescentes. Es una categoría amplia que por lo general se considera que son sujetos que no piden ayuda por sí mismos, sino que la demanda proviene de los adultos, es decir, de sus padres, profesores, otros familiares, ¿no? Y estos suelen ser parte implicada en el problema y, por supuesto, en la solución del mismo. Por lo general, la primera entrevista es con los padres y contrariamente a lo que vemos en ese dibujo, la hacemos en ausencia del niño o el adolescente. Luego tenemos la entrevista con adultos. Los problemas planteados por los adultos dependen, en parte, de la génesis evolutiva del ser humano y sus características dependerán del motivo de consulta.
Finalmente, la entrevista con ancianos y personas con cierto grado de deterioro requiere un entrenamiento específico en orden al tipo de relación que se establece, al tipo de lenguaje, al modo de preguntar, a los objetivos de cambio que se pueden conseguir, a los apoyos económicos, sociales, emocionales con los que estas personas cuentan. Entraré ya en profundidades. Hablaré a continuación de las tres fases esenciales de toda entrevista psicológica o psicopedagógica: inicio, desarrollo y cierre. Todas las fases del proceso son esenciales, sobre todo si pensamos que este será el primero de muchos encuentros, donde debe privar la confianza, el respeto y el profesionalismo. La primera fase, o fase de conocimiento mutuo, está caracterizada por varios aspectos. Primero, se suceden los saludos y las presentaciones. Se aconseja una actitud acogedora, cálida, empática, que cuide con esmero, así como la comunicación no verbal. Recibe al entrevistado o entrevistados de pie, de ser posible en la puerta. Haz contacto visual, saluda dando la mano y haz indicación para que pasen. El clima de confianza va a ser determinante y va a condicionar el proceso de la entrevista. Tras el momento de los saludos, se toma asiento y se le indica al entrevistado cuál es el suyo. A continuación nos presentamos indicando nombre completo y nuestro título académico, y luego le invitamos a hacer lo propio. Podemos intercambiar algunas frases cortas que relajen el ambiente. Por ejemplo, cómo han llegado a ti, qué referencias tienen, etcétera. Así se abre la entrevista, clarificando los objetivos de la misma, el tiempo que vamos a intervenir y el conocimiento que tenemos de su demanda. La segunda fase es el momento de la exploración e identificación del problema. Esta fase es el cuerpo de la entrevista, en el que el consultante explica su demanda, formula un problema y solicita una ayuda, por lo que el entrevistador deberá realizar un análisis de las demandas, quejas y metas. Es la fase en la que se intenta lograr una comprensión del problema. Aquí el profesional trata de escuchar, observar y preguntar adecuadamente para ir elaborando hipótesis que deberá ir confirmando o rechazando a lo largo del proceso de evaluación, a fin de dar posteriormente respuesta a la demanda del consultante. El tiempo que transcurre desde que el paciente explica lo que le preocupa hasta que el psicólogo o profesional identifica la naturaleza e importancia del problema no es homogéneo, pero en general una entrevista no suele durar más de 50 o 60 minutos, por lo que esta fase suele ocupar alrededor de 30 o 40 minutos más o menos. Antes de pasar a la siguiente fase, conviene hacer una síntesis de los problemas planteados y formularlos de forma breve, a fin de obtener un feedback comprensivo para clarificar la consulta, ya que este es el punto de partida para proseguir el trabajo clínico posterior. La tercera fase corresponde, por supuesto, al cierre y despedida. Los tres aspectos básicos de esta última parte de la entrevista son el encuadre o plan de trabajo, del que hablaré a continuación, la nueva cita y la despedida física. Esta fase es bastante diferente de unos entrevistadores a otros y de unos entrevistados a otros, pero fundamentalmente estos son los aspectos esenciales. Finalizaré este primer punto de la entrevista puntualizando sobre el encuadre. El encuadre consiste en establecer el modo de funcionamiento de las sesiones psicológicas o psicopedagógicas siguientes, así como las expectativas de los involucrados en el proceso que acaban de iniciar. En psicología, el encuadre hace referencia a lo constante, es decir, se trata de fijar algunas variables como constantes, como estables. Incluyen la modalidad, es decir, si es presencial, online, individual, grupal. Los objetivos de trabajo, que es lo que se va a hacer a partir del momento actual. Luego, el tiempo, la duración de cada sesión, qué pasará cuando hay un retardo o una inasistencia. Luego, los horarios. Si va a ser en la mañana, en la tarde, los fines de semana, durante la semana. Y por supuesto, los honorarios, es decir, el costo por sesión, la forma de pago, etc. Y por último, las formas de contacto,
si va a ser por llamada, mensaje, correo, cuándo, cómo. Estas son básicamente las reglas del juego y deben quedar claramente establecidas desde la primera entrevista. Por eso es tan importante hacer un buen encuadre. Es importante que te prepares bien para esta primera entrevista y tengas a mano algún formato que te permita recopilar la información de una manera más organizada. Yo recomiendo hacer entrevistas semiestructuradas, ya que te permiten ser flexible y adaptarte a las necesidades de los diferentes entrevistados, a la vez que no olvidar ninguna información esencial para la elaboración de tu hipótesis de trabajo. Yo suelo contar con un formato impreso y aunque no siga el orden exactamente, así me garantizo no olvidar ningún aspecto importante. En la guía opcional que puedes solicitar junto con tu certificado, te ofrezco un guión o formato detallado que puedes seguir o que puedes adaptar para tu primera entrevista con padres. Sigamos ahora con el otro punto de esta masterclass, la anamnesis. La palabra anamnesis proviene del griego y significa recuerdo. No obstante, tal como lo usamos hoy, es un término latino incorporado al vocabulario técnico en 1876 para designar a la historia médica preliminar de un paciente, la cual se integra con los datos clínicos iniciales para recabar la mayor información posible del sujeto. La anamnesis es la descripción de la historia del individuo desde su nacimiento hasta el momento de la primera entrevista. Los datos pueden obtenerse a partir de una entrevista o lo que podríamos llamar anamnesis directa, que puede ser estructurada o semiestructurada y que se realiza al mismo sujeto si se trata de un adulto o a los padres, familiares cercanos o representantes en caso de un niño, adolescente o de una persona discapacitada. Pero también podemos realizar una anamnesis indirecta. Esto es, a través de un amplio cuestionario que los interesados completan, que puede ser tanto en un formato impreso como en un formulario online, que luego hacen llegar al psicólogo o al psicopedagogo antes de la siguiente sesión o reunión. Para elaborar una anamnesis debe recabarse una serie de datos que constituyen los antecedentes personales del sujeto, y que están constituidos por la información de índole biológica, evolutiva, de hábitos, familiar y social del individuo. Sea cual fuere la forma de realizar la anamnesis, tú puedes diseñar la tuya tomando en consideración las características más relevantes de la población que sueles atender, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: longitud, flexibilidad y adaptabilidad. Puede ser tentador considerar la idea de obtener la máxima información posible por parte del consultante. Sin embargo, aunque es evidente de que la adquisición de la información respecto al caso es imprescindible, una anamnesis demasiado exhaustiva puede resultar aversiva, pudiendo reducir la emisión de información. Lo que yo hice durante los últimos años fue utilizar la técnica indirecta, ofreciendo un cuestionario que entregaba a los padres para que completasen y entregasen durante la sesión siguiente. De este modo, la anamnesis era bastante exhaustiva, pero tenían una semana para completarla. Actualmente, con los recursos tecnológicos con los que contamos, la anamnesis se puede completar online, lo que ofrece su llenado, así como su almacenamiento y posterior revisión por ambas partes, mucho más fácil y adaptado. Finalmente, presentaré los aspectos fundamentales que debe componer una anamnesis para reunir información diversa y relevante, en especial cuando se trata con niños o adolescentes, como es nuestro caso. En la guía que te ofrezco como material complementario a esta masterclass, te anexo un par de anamnesis que fácilmente puedes tomar como idea y remodelar a tu gusto según tus necesidades. Toda anamnesis inicia con los datos de identificación, tanto del niño o adolescente como de sus padres, como sería nuestro caso. Son datos básicos que nos permiten identificar al sujeto, a sus padres, así como establecer los medios de comunicación entre ellos y nosotros. A continuación, el motivo de consulta. Esto es, las razones por las cuales se solicita ayuda profesional. Usualmente se indica cuál es el problema, sus características relevantes, así como quién las ha observado. Luego, entramos en detalles.
pasando a los antecedentes. Esto es, todo aquello que consideramos relevante y podría ser causa de la situación actual. Incluye antecedentes de los padres o de la familia y suele referirse a enfermedades, situación familiar, escolar o social. Y en relación con el niño, este aspecto incluye los antecedentes prenatales, los perinatales y los postnatales. Pero recuerda, solo pregunta por aquello que no que consideres que es muy importante, sino también aquello que después puedas interpretar. Es decir, pregúntate por qué es necesaria esa información para ti como profesional, qué te aporta, cómo la vas a usar. En todo caso, simplifica o elimina lo que consideres excesivo. Después de estos datos básicos de información, pasamos a indagar acerca del desarrollo neuropsicológico. Esto es, todos aquellos elementos del desarrollo del niño o del adolescente que pueden darnos información acerca del alcance de los hitos del desarrollo en el plazo esperado o no. Luego venimos al momento actual y pasamos a buscar información acerca del estado de salud del niño. Por ejemplo, alergias, intolerancias, uso de lentes, de aparatos ortopédicos, etcétera. Así como si recibe algún tipo de atención médica, psicopedagógica, psicológica, neurológica, logopédica, de modo de conocer si tenemos que contactar con otros especialistas para un tratamiento integral. A continuación, pasamos a la dinámica familiar, es decir, aquellos aspectos que puedan funcionar como recursos para favorecer el desarrollo del niño, como aquellos que pueden ser un obstáculo o incluso impulsores de la propia problemática. Los últimos tres componentes serían la escolaridad, los aspectos psicológicos y conductuales y finalmente las expectativas. La escolaridad recoge información importante desde que inició el proceso de escolarización hasta el momento actual e indaga acerca de sus relaciones sociales, así como de los aspectos académicos. Mientras que entre los aspectos psicológicos o conductuales pretendemos averiguar cómo se comporta el niño en los diferentes ambientes, especialmente conductas frecuentes o repetitivas, como pudieran ser llanto, rabietas, indiferencia, hiperactividad, etc. Finalmente, preguntamos qué esperan los padres y docentes en este proceso, es decir, cuáles son sus expectativas, así como lo que ellos pueden aportar para la solución del problema. Una anamnesis puede ser tan útil como tú desees, añadiendo, sustituyendo o eliminando lo que no sea efectivo para tu práctica profesional, de acuerdo con el tipo de casos o situaciones que sueles atender. Lo expuesto hoy es lo más frecuente cuando trabajamos con niños o adolescentes, pero incluso con este grupo etario podemos encontrar casos más o menos complejos que requerirán que hagas modificaciones o incluso que solicites historias clínicas provenientes de otras áreas o especialistas. Recuerda que no somos médicos y las anamnesis provienen de este campo de acción. Por lo tanto, las ajustamos a lo que requerimos para ser los mejores en nuestra profesión. Para ir cerrando, te recuerdo que ahora inicio la sesión de preguntas y respuestas. De igual modo, al adquirir la guía que ofrezco con esta clase, no la compartas. Y si lo haces, recuerda que todo el conocimiento y esfuerzo que hay detrás. Y no olvides colocar mi nombre como autora de la misma. Su precio es simbólico, tan solo un aporte para poder continuar ofreciendo clases como esta. Te dejo entonces mis redes sociales, que imagino que muchas de ellas ya las conoces, y espero seguir en contacto contigo. Feliz día, muchas gracias.